Hola mis hermanos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien. ¿Qué les parece si en esta ocasión nos vamos preparando lo que sería nuestra revista La Atalaya? Si analizamos el tema de nuestra revista La Atalaya, es el estudio número 53 con el tema ¿Cómo pueden los jóvenes llegar a ser cristianos maduros? Así que entonces vamos a empezar con las preguntas y respuestas de este video. Recuerda que este análisis es preguntas y respuestas, pero si deseas más información, puedes leer el artículo de estudio de la Atalaya. Primera pregunta: ¿qué deben hacer los varones cristianos para tener éxito? Lo que deben hacer es obedecer siempre las normas de Jehová y aplicar sus principios en cada campo de su vida. Pregunta número 2. ¿Por qué es importante que los hermanos jóvenes lleguen a ser cristianos maduros? Es importante que los hermanos jóvenes lleguen a ser cristianos maduros porque los prepara para asumir responsabilidades en la familia y la congregación, alcanzar metas personales como ser precursores o ancianos y crecer espiritualmente para fomentar los desafíos de la vida con sabiduría y fe. Pregunta del párrafo número 4. ¿Dónde puedes encontrar buenos ejemplos? Los hermanos jóvenes pueden encontrar buenos ejemplos en la Biblia, en hermanos maduros de la familia y congregación, y especialmente en el ejemplo perfecto de Jesucristo. Y comentando de la imagen, los jóvenes pueden aprender de Jesús a ser confiables, cumplir con sus responsabilidades, con empeño, amar a los demás, estar dispuesto a sacrificarse por el bien de otros, esforzarse al máximo en las tareas asignadas, ser humildes y pedir ayuda a Jehová cuando lo necesitemos. Pregunta número 5. ¿Qué tiene que hacer para adquirir la capacidad de pensar y por qué es importante? Para adquirir la capacidad de pensar es importante dedicar tiempo a reflexionar antes de tomar decisiones. Ahora nos vamos por la pregunta número 5. ¿Qué tienes que hacer para adquirir la capacidad de pensar y por qué es importante? Para adquirir la capacidad de pensar es importante dedicar tiempo a reflexionar antes de tomar decisiones, aprender los principios bíblicos y aplicarlos en la vida diaria. Esto es crucial porque la capacidad de pensar ayuda a tomar decisiones sabias que agraden a Dios y a desarrollar un entendimiento profundo de su voluntad. Pregunta número 6. ¿Cómo demostrará que respeta a las hermanas un joven que tiene capacidad de pensar? Un joven que ha desarrollado la capacidad de pensar demostrará respeto hacia las hermanas al tratarlas con dignidad y consideración. Por ejemplo, si siente interés en una hermana, actuará de manera respetuosa y no hará nada que pueda comprometer su reputación. Además, si está saliendo con una hermana, protegerá su integridad y evitará situaciones comprometedoras al no estar solos sin la presencia de alguien maduro. Pregunta número 7. ¿Qué decisiones sobre el arreglo personal tomará un joven que ha desarrollado su capacidad de pensar? Un joven que ha desarrollado la capacidad de pensar tomará decisiones sobre su arreglo personal, considerando los principios bíblicos y los buenos ejemplos de la congregación. Se preguntará si su manera de vestir y arreglarse refleja buen juicio, respeta los sentimientos de los demás y muestra su servicio a Dios.
Esto incluirá evitar vestimenta inapropiada o que vaya en contra de los principios bíblicos, y procura mantener una apariencia que refleje su compromiso con su fe y su respeto hacia Dios y los demás. Pregunta número 8. ¿Cómo puede un hermano joven aprender a ser confiable? Un hermano joven puede aprender a ser confiable cumpliendo con empeño todas sus responsabilidades, siguiendo el ejemplo de Jesús en ser diligente y responsable en todo lo que se le encomienda. Debe esforzarse por completar las tareas asignadas, pedir ayuda cuando sea necesario, no conformarse con lo mínimo, sino esforzarse por hacer lo mejor posible en todo momento y reconocer y corregir sus errores con humildad. Otro comentario. Además, ¿puede un hermano joven aprender a recordar que ser confiable implica ser diligente, responsable y estar dispuesto a cumplir con las expectativas y compromisos de manera consistente y con integridad? Pregunta número 9. ¿Por qué debe un hermano joven aprender habilidades prácticas? Un hermano joven debe aprender habilidades prácticas para poder asumir responsabilidades en la congregación, encontrar y mantener un trabajo que le permita cubrir sus gastos o los de su familia y relacionarse de manera efectiva con los demás. Pregunta número 10. ¿Por qué es bueno para un hermano joven y para la congregación que él aprenda a leer y a escribir bien? Respuesta: puede aprender a leer y escribir bien. Esto le permitirá al joven adquirir conocimientos, comprender la palabra de Dios y fortalecer su fe. Esto le ayudará a crecer espiritualmente y tener una base sólida en su relación con Dios. Otro comentario. Y al saber leer y escribir correctamente, el joven podría preparar discursos y comentarios edificantes, basados en la Biblia, fortaleciendo así la fe de los demás miembros de la congregación. También podrá tomar notas durante estudios y discursos para su propio crecimiento espiritual y para animar a los hermanos. Pregunta número 12. ¿Qué te ayudará a comunicarte bien con los demás? Para comunicarte bien con los demás, es importante desarrollar habilidades de escucha activa, comprensión de las emociones y pensamientos de los demás y capacidad para expresarse de manera clara y respetuosa. Además, es fundamental aprender a interpretar el lenguaje no verbal, como el tono de la voz, las expresiones faciales y el lenguaje corporal, para comprender mejor el mensaje que se está transmitiendo. Por ende, pasar tiempo interactuando en persona con otras personas y practicar la comunicación cara a cara son formas efectivas de mejorar tus habilidades de comunicación interpersonal. Pregunta número 13. ¿Qué más debe aprender un hermano joven? Además de aprender habilidades prácticas y ser confiable, un hermano joven también debe aprender a ganarse la vida de manera honesta y responsable. Esto implica ser capaz de mantener a sí mismo y a su familia, cumpliendo con las responsabilidades financieras
y siendo un buen administrador de los recursos que tiene. Pregunta número 14. ¿Qué ayudará a un joven a prepararse para servir a Jehová a tiempo completo? Para prepararse para servir a Jehová a tiempo completo, un hermano joven puede beneficiarse de comenzar a hacer el precursorado auxiliar, lo que le permite colaborar con personas diversas y aprender a administrar bien el dinero. Esta experiencia puede ser un paso inicial hacia el servicio regular y otras facetas de servicio a tiempo completo, como ser siervo de construcción o betelita. Otro comentario: además, el precursorado auxiliar puede ayudar al joven a desarrollar habilidades prácticas, a fortalecer su fe y a crecer espiritualmente, preparándolo para un compromiso más profundo en el servicio a Dios y a la comunidad. Pregunta 15 y 16. ¿Qué debe hacer un hermano joven que desea ser siervo ministerial o anciano? Si un hermano joven desea ser siervo ministerial o anciano, debe esforzarse por llenar los requisitos establecidos en la Biblia para estos roles, para convertirse en siervo ministerial. Es importante servir con humildad, colaborar con los ancianos y predicar con entusiasmo. Además, se puede nombrar a un siervo ministerial como anciano si está bien capacitado y cumple con los requisitos bíblicos poco después de cumplir los 20 años de edad. Así que es fundamental que el joven se esfuerce por comprender y cumplir con los requisitos establecidos en la Biblia y que busque la ayuda de Jehová para alcanzar estos objetivos. Pregunta 17. ¿Cómo puede prepararse un joven para ser un buen esposo y cabeza de familia? Para prepararse para ser un buen esposo y cabeza de familia, un joven puede desarrollar cualidades y habilidades importantes, como la capacidad de pensar, el respeto hacia las mujeres, la confiabilidad y la disposición para atender las necesidades físicas, emocionales, espirituales de su futura esposa y familia. Otro comentario: además, practicar la comunicación efectiva, la empatía y la resolución de conflictos de manera pacífica son aspectos claves para ser un buen esposo y cabeza de familia. Al cultivar estas cualidades y habilidades desde temprana edad, el joven estará preparado para asumir responsabilidades familiares y construir un hogar basado en el amor, el respeto y la armonía. Pregunta 18. ¿Cómo puede un joven prepararse para ser un buen padre? Para prepararse para ser un buen padre, un joven puede seguir el ejemplo de Jehová en su relación con Jesús, demostrando amor, apoyo y aprobación hacia sus hijos. Es importante que desde temprana edad el joven practique expresar su amor y aprecio hacia su familia y a los hermanos de la congregación, aprendiendo a comunicarse de manera afectuosa y valorando a quienes lo rodean. Al cultivar una actitud de cariño y respeto hacia los demás, el joven estará sentando las bases para ser un buen padre en el futuro. Además, aprender a ser paciente, comprensivo y dedicado en sus relaciones interpersonales contribuirá a su desarrollo como un padre amoroso y responsable. Al seguir estos principios
y practicarlos en su vida diaria, el joven estará preparándose para ser un buen padre y guía espiritual para sus hijos. Pregunta 20. ¿Qué tiene que hacer un hermano joven para llegar a ser un cristiano maduro? Para llegar a ser un cristiano maduro, el hermano joven debe seguir algunos pasos importantes. Por ejemplo, elegir buenos ejemplos a seguir en la congregación y en la Biblia. Desarrollar la capacidad de pensar de manera crítica y reflexiva sobre su fe y sus acciones. Ser confiable, cumpliendo con responsabilidades y tareas asignadas, con diligencia y dedicación. También aprender habilidades prácticas que le permitan asumir responsabilidades en la congregación y en su vida diaria, y prepararse para el futuro, ya sea para servir a tiempo completo, ser siervo ministerial, anciano, esposo o padre, cultivando las cualidades y habilidades necesarias para cada rol. Preguntas de repaso. Entonces, vamos a ver algunos textos y la pregunta general para esta es la siguiente. ¿Qué aprendiste de estos versículos? Veamos el primero, Salmos 119, 9. Este versículo pues nos enseña que para mantenernos en el camino correcto y vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, es fundamental seguir sus enseñanzas y obedecer sus mandamientos. Mantenernos fieles a la palabra de Dios nos guiará en nuestras decisiones y acciones, ayudándonos a vivir una vida que refleje nuestra devoción y amor por Él. ¿Qué aprendimos del Salmos 1, 1 al 3? Estos versículos nos enseñan que aquellos que evitan el mal y se deleitan en la ley del Dios serán como árboles plantados junto a corrientes de agua, dando fruto en su tiempo y prosperando en todo lo que hacen. Esto nos recuerda la importancia de mantenernos firmes en nuestra fe, meditando en la palabra de Dios y siguiendo sus caminos para recibir bendiciones y prosperidad en nuestra vida espiritual y en todas nuestras acciones. Ahora que aprendimos de 1 de Timoteo 5:8. En 1 Timoteo 5:8 aprendimos la importancia de cuidar y proveer para nuestra familia, especialmente para nuestros familiares cercanos. El apóstol Pablo destaca que aquel que no provee para los suyos y especialmente para los de su propia casa, han negado la fe y es peor que un incrédulo. Esto nos enseña la responsabilidad que tenemos como cristianos de cuidar y velar por el bienestar de nuestros seres queridos, tanto material como emocional, demostrando así nuestro compromiso con los principios cristianos de amor y cuidado hacia los demás. Esto es todo en cuanto a nuestro estudio y análisis de la revista La Atalaya. Espero que las ideas y estos comentarios te sean útiles para que puedas participar en tu congregación. Cuídate mucho y nos vemos en una próxima ocasión.